le pide explicaciones. Y ahora vamos a entrar al subsector construcción y saneamiento, que es el más demandado. Si un viceministro tiene 7 casos fiscales, ¿qué puede haber abajo? Y ahora vamos a entrar al subsector construcción y saneamiento. Con su anuencia, Presidenta, me autoriza cederle la palabra al viceministro, por favor. Muchas gracias, señora ministra. Quien está a punto de exponer frente a la Comisión de Vivienda del Congreso de la República es el que, a decir de los entendidos, se ha convertido en el brazo derecho de la ministra Jania Pérez de Cuéllar. Es el actual viceministro de Saneamiento y Construcción, Hugo Milko Ortega Polar, un controvertido abogado al que sus amigos llamaban de cariño Milquito. Los vouchers, no vas a pedir vouchers ahorita, que en dónde estarán, no tengo ni dónde estarán. En este audio, que obra en la carpeta fiscal número 355-2020, se le escucha dar explicaciones con algunas lisuras para el recuerdo a su socio por esos años, Antonio Mendoza Chávez, quien lo denuncia por una supuesta estafa por 250.000 soles. Él me invitó a un negocio de que primero jactándose que era el dueño de la marca, el socio de la marca. Yo, creído por la amistad que se tenía de años, accedí y bueno, lamentablemente terminó la historia yo perjudicado. 2 empresas de las que todavía es dueño, como consta en su declaración jurada de intereses como viceministro. Tiene el 50% de las acciones de Commercial Strategy SAC y el 35% de Boost Energy Perú. La empresa se llama Commercial Strategic, es una de las empresas que él constituyó con mi persona por la confianza que había y por la amistad que teníamos en su momento. Y luego, dado esa confianza, él hizo una mala administración de los movimientos, de los depósitos que hicieron las personas para adquirir estos productos. Y cuando ya solicité para reunirse con sus socios, hubo ibas y diretes en el tema que se postergaban las reuniones, no se daban. Y bueno, hasta la fecha con el señor no tengo comunicación. Entonces es por eso que yo agarré y procedí a denunciarlos. Siendo un viceministro, ¿se debería tener mucho más cuidado a la hora de escoger y nombrar? Sí, por supuesto. Eso no es difícil en el mundo de hoy de la información y más del Estado. O sea, yo pensaría que la presidenta, al escoger su gabinete, los filtra a todos y a ellos les dice, oye, filtren a sus viceministros al menos. Pero no lo filtraron. El vice favorito de la ministra Pérez de Cuéllar tiene muchas más denuncias por explicar. 4 penales por supuestos delitos contra la administración pública, 1 policial y hasta 1 por tentativa de homicidio, archivada en el 2014 en Trujillo. Un cuadro especial de demérito que los trabajadores del sindicato de Lotas adjuntaron en una carta a más de 70 congresistas que se hicieron de oídos sordos. Felizmente, no todos. Y hay que hacer mención quién está designando a estos funcionarios cuestionados. El actual viceministro tiene 5 carpetas fiscales abiertas, entonces hacemos un llamado de atención a nuestra ministra de Vivienda. Pero esto es solo el hilo de una turbia madeja que se pasea en uno de los ministerios más cuestionados del nefasto gobierno pasado y que en el actual régimen no ha cambiado, a pesar de las promesas. Tienen que entrar a los sectores a trabajar personas que cumplan con el perfil, porque no vamos a permitir actos de corrupción. Los viceministros sean la línea técnica, porque el ministro puede ser político. Entonces, si no tienes tú bien mapeado a tus técnicos, ¿a quién tienes? El modelo que emplea el OTAS actualmente no es un modelo que en su momento fue equivocado. Ese modelo de gestión necesita reformas y en ese marco de fortalecimiento del OTAS se busca que el OTAS sea ejecutora de proyectos. El OTAS es una institución supervisora. Lo que se pretende ahora es cambiar a una unidad ejecutora. Podrán realizar una loable gestión de ejecución teniendo más presupuesto cuando justamente un personaje que viene siendo cuestionado.
Aquí sonaron todas las alarmas. La carta del Sindicato de Trabajadores fue enviada a la Contraloría y al Congreso una semana después de que el viceministro, en compañía de la ministra Jania Pérez de Cuéllar, expusieran por 4 horas en la Comisión de Vivienda, entre otras cosas, su deseo de convertir al organismo técnico de los servicios de saneamiento, OTAS, en un órgano ejecutor, es decir, con capacidad de gastar presupuesto público. ¿Por qué será? Para ellos, textualmente, se podría desnaturalizar la verdadera función de la entidad, por lo que se considera que esa reforma generaría el direccionamiento de postores y propiciaría actos de corrupción en el organismo encargado de brindar asistencia técnica a empresas de agua potable. Más de 41 millones de soles redireccionados. ¿Se imaginan? La idea es volverla también ejecutora a la OTAS, lo cual no tiene esa posibilidad el día de hoy. Y las transferencias financieras que se realicen también puedan ser ejecutadas por la OTAS. Luego está La generación de un organismo más o darle facultades implica ¿qué? Más presupuesto, más personal, más responsabilidad, más posibilidad de corrupción o de gasto ineficiente. Entonces donde hay la entrega de dinero, donde se ejecutan las cosas, donde se materializa la corrupción. Una corrupción a la que hemos estado acostumbrados todos los peruanos por muchos años y también muchos malos funcionarios de las entidades públicas. En este punto y continuando con la investigación, es importante preguntarse quién, por qué y para qué propuso a Hugo Milko Ortega Polar en este puesto. Según su resumen profesional que obra en el portal de transparencia del Ministerio, el viceministro es un abogado egresado de la Universidad de San Pedro de Chimbote, que además cuenta con un máster en gerencia pública. También posee formación académica en supervisión de contratos de la Universidad ESAN y contrataciones del Estado y obras públicas de la Universidad Continental. Pero, según SUNEDU, solamente es bachiller en Derecho. En esa misma hoja se puede leer también su experiencia profesional, más de 7 puestos en diferentes entidades del Estado que lo muestran como un experimentado funcionario. Lo que se le olvidó consignar es el tiempo que estuvo en cada una de ellas. Prestemos atención. Fue secretario del proyecto especial Legado Juegos Panamericanos por 26 días en el año 2022. Jefe de la oficina jurídica de la OCE en el 2022 por 4 meses. Trabajó como asesor del ministro Semanche en el Ministerio del Interior en el 2022 por 1 mes. Fue 5 días director general de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo y Riego. 9 meses más, entre el 2019 y 2020 en la OCE nuevamente, y consignan que todo el 2021 y 2022 fue director de la OTAS. Raro todos los movimientos por diferentes ministerios que acentúan la leyenda que dice que es protegido de alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién lo protege? ¿Por qué tiene tanto poder y se pasea por todos los ministerios con denuncias de por medio como se le dé la gana? Como director de la OTAS también fue denunciado. Señor Hugo Milko Ortega Polar, la ciudad de Ica le pide explicaciones. Don Juan García Córdoba es el ex trabajador de Emapica y abogado denunciante que actuó en las diligencias preliminares en 2021 para que se abra una carpeta fiscal en contra del actual viceministro por omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales cuando él era director de la OTAS y permitió que, según García Córdoba, robaran bienes del Estado. La segunda Fiscalía Provincial Penal de Ica, que despacha el doctor Carlos Guillermo Yaggi, ha comprendido a dicho viceministro por la comisión del delito del delito contra la administración pública en la modalidad de actos funcionales, encubrimiento. Dice García Córdoba que Ortega Polar, en su calidad de director de la OTAS, encubrió al gerente general de Emapica todo el tiempo, que a escondidas retiraba los vehículos almacenados en esta cochera para venderlos al mejor postor como chatarra. ¿De cuánto estamos hablando en monto? Por lo menos estamos hablando de unos 2 millones de soles. Se dan cuenta porque el gerente general dice que va a hacer una limpieza del almacén. Entonces hace la limpieza, vienen unos camiones y se llevan todita la chatarra. Digamos... Habían vehículos que se podía reparar, arreglar. Claro, ¿cómo qué, por ejemplo? ¿Qué habían? Vehículos, por ejemplo, camionetas, autos, hidrojet, equipos. Que se podían utilizar. Que se podían utilizar. ¿Por qué? Porque todavía no se le habían dado de baja.
En la carpeta fiscal 4502-2022-1806-0 obran todos los detalles de la acusación en contra del viceministro. Incluso un informe que la Contraloría remite con un listado de todos los vehículos que nunca fueron dados de baja y fueron vendidos para beneficio propio. ¿Quiénes se habrían beneficiado con esta venta ilegal? Las investigaciones preliminares han comenzado el año pasado y el viceministro no ha acudido a ninguna de las citaciones. Yo me he ratificado en mi denuncia y ya este caso ha sido derivado a un procurador público del Estado a efecto de que defienda los intereses del Estado. Y lo que necesitamos ahí es que él explique. Porque si una persona no explica, como todo el mundo se la para eludiendo, la sensación que queda es que tiene mucho chicharrón. Y el país no necesita funcionarios con chicharrones, no a ese nivel. Imaginemos qué hay abajo si un viceministro tiene 7 casos. Pero hay más chicharrones. El Fondo Metropolitano de Inversiones Inverment recomendó en un informe abrirle un proceso disciplinario a Hugo Milko Ortega, porque cuando en el 2013 era coordinador de asesoría jurídica, habría aprobado un expediente de contratación que perjudicó a la empresa por 258.815 soles. En ese mismo informe aparece otro nombre importante, Andrés Javier Morales Morales, su codenunciado, amigo del viceministro, a quien en esta gestión han nombrado como director de la OTAS. Ahora quería comunicarme con el señor Andrés Javier Morales Morales. Sí, dígame. ¿Cómo está, señor Andrés? Soy Thaís Casalino, periodista de Contracorriente. Sí, dígame. Estamos haciendo un reportaje de investigación y queríamos saber si usted había trabajado en la Municipalidad de San Isidro. Disculpe, lo que pasa es que para cualquier entrevista le agradeceré que pueda autorizarme en todo caso. Le agradezco. Hemos estado buscando entrevista con usted y no nos dejan. El actual director de la OTAS nos cuelga el teléfono y nos niega una entrevista. Así lo ha hecho también el viceministro. Morales es un ingeniero civil con 0 experiencia en saneamiento y construcción. Tiene solo el mérito de ser amigo del viceministro y ser colocado por él en toda entidad del Estado a donde vaya. Así se puede leer en su declaratoria de intereses desde que se conocieron, cuando trabajaron juntos en la Municipalidad de San Isidro, cuando fue gerente de desarrollo distrital en 2015. Parece ser el hombre de confianza de Milko. ¿Por qué en su momento denunció usted, claro, a varios, ¿no? A Hugo Milko Ortega Polar, a Sergio Andrés Sánchez Santagadea? Hasta te podría decir que casi todos los retiros han sido en San Isidro, porque en esa época estábamos en la municipalidad. Y yo lo retiraba con Sergio del banco y con el mismo Sergio lo depositaba. En su momento procedí a denunciarlos a los señores que usted hace mención. Y bueno, y eso se encuentra en la carpeta fiscal. Llama la atención el nombramiento de otro codenunciado del viceministro. Se trata de Sergio Andrés Sánchez Santagadea, un bachiller en Derecho de la Universidad San Martín, nombrado como asesor de la OTAS, otro amigo con quien trabajó en la Municipalidad de San Isidro, beneficiándose. Santagadea ha ocultado este hecho en su declaración de intereses, pero aquí el documento que certifica que fue un contratado CAS en el 2015. Ahora va quedando más claro la preocupación genuina de los trabajadores de querer convertir a la OTAS en un órgano ejecutor de obras y manejo de grandes presupuestos, sobre todo porque los amigos del viceministro serían los que manejarían ese dinero. Pero hay otro amigo del viceministro, también nombrado jefe de la Oficina de Administración de la OTAS, una entidad que depende de su despacho. Freddy Florian Torreblanca, apenas bachiller en Derecho, que acompaña al vice en cada una de sus incursiones por las entidades públicas. Otro hombre de su confianza. Que es importante poner a buen recaudo las instituciones del Estado. Reitero, una unidad supervisora que no ha estado haciendo una labor importante, no ha estado cumpliendo. Nos faculta, el Pleno del Congreso, nos faculta nuestra Constitución y el Reglamento del Congreso, citar a los funcionarios públicos, servidores públicos y a los ciudadanos que estén involucrados en presuntos actos que estén al margen de la ley.
Descomposición, putrefacción, depravación, perversión, inmoralidad. Así compara la Real Academia de la Lengua la definición de corrupción, que los funcionarios públicos están corrompidos. Finalmente, otra perla más del viceministro favorito de ANIA. Revisando nuevamente su declaración jurada de intereses, llama la atención que aún en la actualidad sea asesor legal de GE Ingenieros SAC, una empresa que en este año ha ganado más de 6 millones de soles licitando con el Estado. Eso no es solo una omisión, es una violación flagrante de la ley. ¿Un viceministro puede ser actualmente asesor legal de una empresa de construcción? No, definitivamente hay un conflicto de intereses claro. Sí, ahí hay cosas que no se ven, ¿no? Que uno dice suena mal, él podrá decir sí, pues yo no tengo nada que ver. Claro, pero ya enturbia la función pública. Las aguas turbias continúan en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. A pesar de las promesas y palabras, parece ser que se continúa con las mismas prácticas del régimen de Castillo. Se designan altos funcionarios que más que currículum tienen prontuario. Y no llegan solos, toman los ministerios con sus hombres de confianza.